A los pocos metros, a los 30 metros, comenzó a fallar, y, y bueno, se paró la camioneta, ¿sí? Yo le di arranque, intenté arrancarla una y otra vez y no arrancaba la camioneta, ¿no? Tengo muy poca idea de mecánica, así que, bueno, aquello en ese momento para nosotros era algo realmente trágico, ¿no? En medio de la oscuridad, en medio de la nada, y la camioneta que no arrancaba. Yo no quería dejar prendidas las luces porque tenía miedo que se agotara la batería. Bueno, y ahí está, me bajé de la camioneta, abrí el capó para mirar un poco. Tenía una linterna a pilas chica, que no iluminaba demasiado bien, pero me sirvió para mirar un poco ahí el motor de la camioneta. Yo, la verdad que en un principio no encontraba, digamos, nada que pueda ser o que haya provocado, ¿no?, la falla de la camioneta. No sabía qué podía hacer. Miraba y nada. Entonces toqué un poco los cables, lo que uno hace siempre. Fui a darle arranque de nuevo y nada. Y bueno, mi novia me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, una era que yo me vuelva hasta la casa de su familia, ¿sí?, y ellas se quedaran en la camioneta, o que fuéramos los dos caminando hasta la casa de los familiares, ¿sí? Estábamos más o menos a unos 3 kilómetros, no era demasiado tampoco, pero daba un poco de miedo caminar por medio de esos cerros, ¿no? Ya de noche y con esa llovizna que le ponía realmente un clima bastante especial, ¿no? Mi novia no quería quedarse sola en la camioneta, pero no quería tampoco que volvamos los dos caminando dejando la camioneta allí sola, ¿no? Así que nos quedamos hablando por un momento hasta que la convencí y le dije que primero que en la camioneta no había nada que nos pudieran sacar salvo la batería de la camioneta, ¿no? Y entonces decidimos volver caminando. Cerramos bien la camioneta y comenzamos a caminar. Era increíble la oscuridad. Yo lo recuerdo muy bien. Con la llovizna y con los árboles, ¿no?, que prácticamente cerraban un poco el camino en esa zona. La oscuridad era total. Yo nunca quise decírselo, pero en algún momento sentí miedo, ¿no? Cuando íbamos caminando, no había sucedido nada. De cualquier manera yo sentí un poco de miedo. La cuestión es que caminamos, no sé, de la camioneta unas 5 o 6 cuadras, un poquito más tal vez, y el camino hace como una bajada y pasaba por allí. En ese momento no llevaba nada de agua, pero la bajada es porque pasa por allí como un pequeño arroyito, una cosa así, ¿no? Y cuando íbamos pasando por ese lugar, nos tiraron con una rama, con un palo de unos 30 centímetros, y cayó en la ruta, en la calle, delante de nosotros. Y entonces yo miré hacia el costado, pero por supuesto no se veía nada, y lo que primero se me vino a la cabeza es que podría haberse caído de alguno de los árboles, ¿no?, que estaban ahí entre tanta vegetación, tantos árboles que estaban sobre nosotros. Y bueno, seguimos caminando. Un poco me dio un escalofrío, algo, ¿no?, cuando cayó, y en medio del silencio del lugar hizo un ruido, ¿no?, al caer ese palo allí en la calle. Seguimos caminando y yo comencé a sentir levemente un sonido, ¿no?, que después se acentuó un poquito más y era como si alguien caminara a nuestra altura, pero entre los pastos que eran altos en el lugar,
hacia la derecha, digamos, del camino por el que íbamos, ¿no? Y sin decirle nada a mi novia, yo un poco miraba de reojo, trataba de fijar la vista hacia el costado, porque con la oscuridad que había, muy poco podía verse. Hasta que en un momento vi un movimiento, ¿no? Vi algo oscuro, pero vi un movimiento. Y ahí sí me quedé mirando y ella me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, nada, como para no asustarla, no quería decirle lo que me pasaba o lo que pasaba. Y seguí caminando. Y de pronto fue como si se produjera en el mismo silencio de la noche un silencio aún más marcado, más profundo. Y escuchamos el llanto de una mujer. Fue realmente un momento que nos paralizó a los dos. Ella me preguntó, ¿escuchás? Y yo le dije, sí, lo escucho. Era como un lamento, aquel llanto. Y dije, bueno, no le prestes atención. Seguramente debe haber alguna casa por ahí, alguna mujer o alguien que está llorando. Yo sabía que no era eso. Quería tranquilizarla a ella y tratar de tranquilizarme yo, pero sabía muy bien que no era eso. Y volvimos a escuchar ese llanto. En un momento, imagínense aquella calle, ¿no? Ese camino de ripio, en medio de la oscuridad, entre esos cerros ahí en Río Nío, y de pronto sentimos como si alguien hubiera corrido detrás de nosotros hasta llegar al lado de nosotros. Entonces yo me encogí de hombros pensando que o que nos iban a pegar o que algo, ¿no? Pero cuando me di vuelta no había nadie. Y aquello fue realmente increíble. Mi novia se asustó, me abrazó y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no había nada. Los dos habíamos escuchado que llegaron corriendo hasta el lado nuestro. En ese momento no sabíamos qué hacer, si seguir el camino o volvernos. De la camioneta estábamos a unas 8 cuadras tal vez, no lo sé muy bien, pero más o menos. Y de la casa de sus familiares estábamos a más de 2 kilómetros todavía. Caminamos un poco más, unos 30, 40 metros, y de pronto vimos algo que salió al camino. Y era algo oscuro, ¿no? Una presencia como la de una persona, como si estuviese tapado de pies a cabeza con una tela negra. Y mi novia me dijo en ese momento, no, nos volvemos. Y nos dimos vuelta y comenzamos a caminar más rápido, asustados, y comenzamos a sentir que caminaban detrás de nosotros. Yo miraba para atrás de vez en cuando y no veía a nadie, pero sentíamos muy claro cuando alguien camina en una calle de ripio. Es un sonido que todos habremos escuchado, me imagino yo, muy, muy claro, muy fácil de identificar. Pero miraba hacia atrás y no había nadie. Hasta que en un momento sentí como un ruido, ¿no? ¿Vieron cuando uno escucha como un aleteo de algún pájaro grande o algo así? Y al darme vuelta, algo me pasó, se me vino encima y nos pasó casi por la cabeza. Como si se tratase de un ave grande que se paró en el piso hacia el costado derecho de nosotros, en el camino, unos 10 metros más adelante. Y otra vez volvimos a escuchar aquel llanto. Increíblemente podíamos identificar que el llanto provenía del lugar donde había bajado eso, ¿no? Y de pronto lo perdimos de vista. Nosotros íbamos realmente caminando muy rápido, ya casi corriendo, sin querer hacerlo, pero caminando muy, muy rápido, ¿no? Nos seguían por el camino, escuchábamos los pasos,
y al costado. Y yo había visto claramente aquella aparición con mi novia y luego esa gran ave o lo que sea que se nos vino encima. Llegamos hasta la camioneta asustados y nos metimos dentro, pusimos seguro en la camioneta y yo dejé la luz de posición prendida. Estábamos sentados en el medio del asiento, ¿no? Para los que conocen, la camioneta Peugeot, la 504, es una camionetita, a comparación de los autos de hoy, con un buen tamaño, el asiento, y nosotros estábamos en el medio del asiento, ni apoyados sobre la ventana mía, ni la de ella, justo en el medio, porque estábamos con miedo. Dejé la luz de posición encendida por si venía algún vehículo para que nos viera, y también para no estar a oscuras, ya que esa luz de posición nos daba un poco de iluminación dentro de la cabina por el tablero mismo de la camioneta, ¿no? Y estábamos allí asustados mientras ella me preguntaba qué era, vos lo viste, estábamos conversando de eso, cuando de pronto sentimos ruidos, ¿no? Del ripio, como si alguien caminara. Y pasó una mujer caminando pegadito a la camioneta, toda tapada. Lo único que podíamos verle era el cabello prácticamente y solamente venía como descubierto en la zona de los ojos, ¿no? Pasó pegadita a la puerta y se paró delante de la camioneta. Ahí, a 1 metro delante de la camioneta, la podíamos ver claramente por la misma luz de posición. Mi novia se largó a llorar, se encogió, no quería mirar. Y yo estaba allí paralizado. La veía tan cerca de nosotros. Lo único que podía definirse eran sus ojos y parte de su pelo, porque lo demás era solamente o estaba completamente tapada por una túnica, por una tela de color negra. Sentí tanto miedo como nunca lo había sentido en mi vida. No sé por qué, pero en ese momento atiné a prender la luz de la camioneta, la luz baja de la camioneta. Y cuando encendí la luz, en ese momento, se vino encima de nosotros, como flotando, como volando, no sé cómo explicarlo, y pegó contra el vidrio de la camioneta y la perdí de vista. Me quedé con mucho miedo, lo mismo que mi novia, que me preguntaba qué fue eso, porque ella no estaba mirando. Yo miraba hacia todos lados, ¿no? Para el único lugar que tenía visión era hacia adelante, tenía la luz prendida, y un poquito para atrás, solamente por la luz de posición. Y vi un movimiento nuevamente, para atrás vi un movimiento, como que pasaba de un lado al otro por la calle. Y ahí estaba, asustadísimo, mirando para todos lados, ¿no? Por unos minutos no sucedió más nada. Nosotros estábamos prácticamente en silencio y yo, le decía, creo que ya se fue, yo creo que ya se fue. Cuando de pronto, después de decir eso, siento que la camioneta se mueve. Y el movimiento persistía y era como si alguien estuviera subiendo a la caja de la camioneta. Yo me doy vuelta y veo claramente a esa aparición en la caja de la camioneta. Cuando me doy vuelta y la estaba mirando, pega el rostro contra el vidrio, contra ese vidrio ovalado que llevaba la camioneta atrás. Nunca había tenido un susto tan grande como ese. Eso fue una imagen de un segundo, porque después nuevamente desapareció. Yo no sabía qué hacer. Intenté nuevamente darle arranque a la camioneta, pero no había caso. La camioneta no arrancaba. No arrancaba. Lo hice una y otra vez hasta que dejé de hacerlo por miedo a quedarme sin batería
y quedarme sin luz también en la camioneta. Estábamos con miedo igual, pero imagínense, y yo también pensaba lo mismo, quedarme sin batería y sin ninguna luz en la camioneta realmente hubiera sido mucho peor de lo que fue. Recuerdo que en un momento vi allá adelante como que venía caminando, no sé, yo no sabía cuántas, pero 3 o 4 personas. Y por un instante sentí tranquilidad porque me imaginé que podía ser gente del lugar y pensaba pedirle ayuda, ¿no? Pero a medida que se acercaban, era como si lo fuera perdiendo de vista porque eran como sombras, ¿no? Eran como sombras de 3 o 4 personas que venían caminando muy lentamente, como si fuera una procesión, y algo traían. La que venía al último traía una vela oscura en sus manos, y aquella lucecita se iba acercando lentamente hacia donde estábamos nosotros. Fue algo realmente aterrador, porque cuando estuvieron a unos 10 metros de la camioneta, por la misma luz de la camioneta, vi que eran como 4 personas trayendo un cajón, uno de cada manija, 2 de cada lado. Y la mujer que nosotros habíamos visto anteriormente caminaba detrás de ellos con una vela oscura en las manos. Y pasaron por el lado nuestro llevando ese cajón, que yo vi claramente el cajón, pero no claramente a las personas porque eran como sombras. Vi mucho más definidamente a esa mujer que iba al último, que cuando pasó por el lado de la camioneta miró hacia donde estábamos nosotros, y yo cambié la mirada, bajé la mirada porque sentí mucho miedo. Recién entonces reaccioné, no sé por qué. Por el miedo, pienso, no lo pensé antes. Y le dije a mi novia que rezara. Ella era, es hoy mi esposa, muy creyente. Y yo no había nacido en una familia también católica, pero nunca iba a la iglesia. Así que le pedí a ella que rezara en voz alta. Y lo hizo conmigo, y de pronto comenzamos a sentir como llantos, ¿no? Detrás de la camioneta, ¿no? Había pasado esa procesión, no sé cómo decirlo, llevando aquel cajón. Ustedes no saben qué imagen tan tremendamente terrorífica fue. El cajón y aquella mujer con esa vela, una vela oscura que apenas se veía solamente la pequeña llama de la vela, que pasaron al lado nuestro. Escuchamos los llantos por unos instantes y luego fue prácticamente todo silencio. Nos quedamos rezando juntos. Y luego de escuchar los llantos a la distancia, todo se volvió silencio. Nos quedamos allí, nos dormíamos por ratos, hasta que amaneció. Ya con la luz del día pude bajarme a mirar un poco mejor la camioneta, y había una manguera de combustible que se había desconectado. Una cosa muy simple. La conecté y después de dar arranque por un rato pude arrancar la camioneta y volver hacia la ciudad. Pero imagínense que aquella experiencia nos quedó grabada a fuego para siempre en la memoria, porque jamás habíamos pasado por una experiencia paranormal, ninguno de los dos, y nunca habíamos sentido tanto miedo como en ese momento. Comentándolo con los tíos, con la familia de mi esposa, cuando volvimos a aquel lugar, nos dijeron que esas eran las brujas, ¿no?
que se juntaban a hacer sus trabajos y que mucha gente del lugar aseguraba haber visto en otras ocasiones. Bueno, vamos a mandar algunos de los mensajes que van llegando. Quiero mandarle un saludo grande también para mis amigos, para Aldito, que nos está escuchando como siempre, para Julito también, para Norma, para los amigos santamarianos, ¿no? Para ellos un abrazo enorme, que también siempre comparten el programa con nosotros. Para Hernán también un saludo enorme, gracias por estar allí. Dice, buenas noches, guardián, soy Esteban, espero una noche genial de historias de terror. Un saludo para una amiga que me acompaña a escucharlo. Muy bien, un saludo grande para ustedes. Saludos también, dice, buenas noches, Sergio. Me encanta tu programa, todos los miércoles te escucho con mi mamá María. Te mando besos, soy Alejandra de las Talitas del barrio Congreso. Un saludo grande para vos, gracias por estar allí con nosotros. Dice, buenas noches, Sergio, te estábamos esperando ya impacientes. Somos la familia Lescano de Banda del Río Salí. Un beso grande para ustedes también. Gracias por estar allí con nosotros. Sergio, soy Marcelo, como siempre, escuchándote desde mi trabajo aquí en Lomas, en mi barrio. Bueno, le podés mandar un saludo a mi esposa y a mi hija Morena. Seguí así, felicitaciones, amigos, saludos. Mi esposa es Andrea, un saludo grande para ella, por supuesto, para todos ustedes que también están allí compartiendo el programa con nosotros, ¿no? Hola chicos, dice, linda noche para unas buenas historias de terror, muy bueno el programa, trabajando esta noche, saludos, dice el amigo Joel, un abrazo enorme, y qué bueno, más allá de que uno quisiera descansar un poquito y esas cosas, pero está bueno tener trabajo, ¿no? Un saludo grande para vos y gracias por estar con nosotros. Abrazo, dice a Lucho, de parte de Agucho, que nos está escuchando. Saludos para Mica, un beso grande, gracias por la buena onda de siempre. Un abrazo grande, dice Guardián, el mejor programa de Tucumán sin dudas, te escucho hace muchos años, gracias por los relatos, gracias Edu también, muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Hola, soy María Dorado, siempre te escucho con mi madre Alcira, somos de Los Gutiérrez, un saludo grande para ustedes. Guardián, soy Federico Lencina, quiero felicitarte por el terrible programón que hacen, dice, es un placer escucharlos, abrazo y escuchar la radio desde el barrio Malvinas. Un abrazo grande para ustedes, gracias. A ver, pueden seguir escribiendo, 155 95 17 45 es la vía de comunicación. Amigo, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos, quería pedirte si puedes saludar a mi mujer Roxana. Estamos cumpliendo 4 años de casados, y a mi hija Yara Paula Sosa, ¿sí? Si podés contar alguna historia de Villa Carmela, muchísimas gracias, claro que sí. Felicitaciones y bendiciones también para ustedes. Hola Sergio, soy María de Villa Carmela, tu programa es muy bueno, te deseo lo mejor, te escucho todos los miércoles, te sigo siempre. Tengo 2 historias muy fuertes, pasaron en mi familia y conmigo, gracias por todo y hasta el próximo miércoles, te agradezco. Un abrazo grande y un beso grande para vos también. Y ¿sabes qué? Me encantaría que me mandes la historia, ¿no? Estaría muy buena para poder relatarla. Estaría muy bueno para compartirla con la gente, ¿sí? Hola Sergio, ¿cómo estás? Somos Lili y Walter de la banda, Siempre te escuchamos contar una historia de la banda, si puede ser. Un saludo grande para ustedes. Uno más, dice, hola Sergio, estamos como siempre escuchándote junto a mi marido, mi hija Luciana y mi sobrino Marty. Un abrazo y sigan así, dice Aldana. Muchísimas gracias por la buena onda.
Muy buenas noches, amigos, soy Sergio, tu fiel oyente José Delgado de Tafí Viejo, aquí escuchando la mejor radio de Tucumán y tomando mates, contar la historia de Villalem. Saludos y bendiciones, un abrazo enorme. Algún día voy a traer un cebador o una cebadora de mate, así compartimos unos mates acá también en el programa, ¿no? Sergio, soy Ailén, manda saludos para mis hermanos, dice que y a mi tía, que están escuchando el programa también. La radio de 10 sigan así. Muchísimas gracias por la buena onda. Sigan mandando los mensajes al 155 95 17 45. Esa es la vía de comunicación. Les agradezco a todos los que escriben. Sergio aquí escuchando, dice escuchando mi programa favorito, cuenta muchas historias. Abrazo, dice el amigo Marcelo Álvarez. Y uno más que dice: buenas noches, guardianes, ¿cómo están? Soy Male, me gustaría mandar un saludo a mi tía Mari Fregote, somos fans de tu programa, nos encanta. Somos de Tucumán, Alderetes, besos, abrazo y que Dios lo bendiga. A ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también por los llamados a toda la gente que nos está escuchando de distintos lugares. Me tomé el tiempo de atender particularmente este llamado y porque me está contando una historia breve, pero quería compartirla con ustedes. Me cuenta que estaba escuchando el programa y al escuchar el relato de Nacho de lo que le sucedió en Río Nío, le llamó la atención lo tremendamente parecido con una situación paranormal por la que le tocó atravesar a él, ¿no? Mario se llama, le mandamos de paso un saludo enorme para Mario Leiva y para toda su familia que nos escucha siempre. Y me cuenta esta historia que es cortita, pero es muy parecido a lo que me contaba recién Nacho, ¿no? Con un detalle. Él volvía de la zona de Estación Arauz, había ido a un cumpleaños dice de su compadre, un día sábado a la noche, y decidió, en vez de quedarse, me dice, porque yo me podría haber quedado a dormir ahí, en vez de quedarme, decidí volver a mi casa, ¿no? Y eran más o menos las 3 de la mañana, estaba terminando el invierno, eran los últimos días de agosto, y ese día particularmente era un día muy frío, que lloviznaba, y yo venía con el problema del auto, que se me empañaba el vidrio, porque bueno, tenía un autito viejo, que era un Renault 12,
y se me empañaba el vidrio y entonces venía despacio, ¿no? Por la ruta que viene de Estación Araos, pasa por Ranchillo, la banda, y bueno, y yo venía en ese momento, eh, estaba viviendo en acá en la zona de la avenida Colón al 1200. Bueno, me fui al cumpleaños de un compadre mío, según cuenta Mario, y a las 3 de la mañana o un poquito más decidió volverse, ¿no? Y ahí venía solo en el auto con ese problema, ¿no? De que cada 2 por 3 tenía que limpiar con un trapo el vidrio porque se le empañaba y, y de repente se mete en un pozo. Él cuenta que esa ruta, seguramente para los que conocen, pasaron por allí o van a menudo, sabrán que esa ruta realmente está desastrosa, ¿no? En gran parte del camino. Entonces él se metió en un pozo y rompió la goma, ¿sí? Se bajó sin ningún tipo de problema, se tiró hacia el costado y estaba ahí renegando porque había roto la goma del auto en ese pozo. Y bueno, él tenía el auxilio, lo único que tenía que hacer era cambiar la goma, ¿no? Y ahí estaba en ese tema, ¿no? Sacó la goma del baúl, después sacó el gato, la llave, y estaba en eso, y volvía hacia el baúl. Y en un momento, cuando estaba tratando de sacar las tuercas de la rueda, una de las tuercas estaba muy muy dura, le costaba mucho trabajo, y él me decía que por haberse metido en ese pozo la llanta un poco se deformó y pensaba que tal vez eso había hecho que se trabase aquella tuerca en particular, ¿no? Entonces era la última que le quedaba por sacar, pero no podía. Se paraba encima de la llave cruz para sacarla, y no podía. Y entonces comenzó a golpearla un poco la tuerca para tratar de ablandarla, y hacía como mucho ruido, ¿no? Porque había un silencio profundo, imagínense, entre las 3 y las 4 de la mañana en esa zona. Entonces él golpeaba y en un momento siente como que lo hacen callar, ¿no? Shh, como muy cerca de él, y él se da la vuelta, más que asustado en realidad, asombrado porque pensaba, ¿quién puede venir caminando por aquí a esta hora? Y cuando se da la vuelta, ve que pasa caminando como a 1,5 metros de él aproximadamente una mujer. Lo extraño de esto es que esa mujer estaba vestida como si fuera una monja. Era para él una monja, por supuesto. Le llevó unos segundos nada más darse cuenta que esa mujer o esa aparición en realidad no caminaba, sino que se desplazaba. Él veía cómo la ropa de esta monja, ¿sí? Se movía con el poco viento que había, pero ella no movía los pies. Se paró al lado del auto y la vio perderse hacia un costado en la oscuridad, ¿no? Y se asustó muchísimo. Entonces comenzó a hacer más fuerza, se paraba arriba de la llave para tratar de aflojar la tuerca, y por fin logró hacerlo. Sacó la tuerca y en lo que estaba poniendo la otra rueda para ajustar, él dice que comenzó a escuchar como si alguien hablara. Él estaba arrodillado, estaba tratando de ceñir las tuercas. Entonces se levanta un poco y ve que esa monja, esa mujer, estaba parada al lado del auto, justo en la puerta del conductor, digamos, del lado donde él tenía que entrar para manejar. La vio parada allí y dice que esta mujer estaba con la cabeza agacha y hablaba, y luego dice que se dio cuenta que era como si rezara, ¿no? Él se agachó de nuevo sin saber qué hacer y dice que miró por debajo del auto y no veía nada. Tendría que ver los pies de aquella mujer, pero no veía nada.
y escuchaba, ¿no?, ese murmullo, sin entender lo que decía. Luego él dice, me di cuenta, y creo que era como si estuviera rezando, si fuese una oración o algo por el estilo, ¿no? Con todo el miedo del mundo, terminé de ajustar la rueda y me levanté lentamente. Y me di cuenta que ya no estaba. No abrí el baúl, dejé las cosas, la rueda y la llave, todo, ahí en el asiento de acompañante, adelante. Dejé todo, me subí al auto, lo arranqué y salí nuevo a la ruta, ¿no? En un momento, cuando me estiro para limpiar el vidrio con la rejilla, porque estaba empañado, siento otra vez como ese murmullo dentro del auto. No me doy vuelta, estaba ella allí sentada, detrás mío, dentro del auto. Y entonces vi que llevaba en la cabeza, yo no sé exactamente cómo se llama, me dice Mario, pero esa tela blanca sobre la cabeza y una partecita nada más y todo el resto completamente negro. Yo sentí que se me aflojaron las piernas en ese momento. Me temblaban los brazos del miedo. No sabía qué hacer, como a todos creo, o como a muchos que escuché. Yo no sabía si pararme y bajarme del auto o seguir. No sabía. La cuestión es que en un momento decido bajarme del auto, porque ella seguía allí. Y la cuestión es que definitivamente me paro el auto en la ruta y me bajo, ¿no? Cuando lo hago, me doy cuenta que esta aparición, esta mujer, lo que fuera, estaba en la parte de atrás del auto. Había salido, no sé en qué momento, y cruzó la ruta hacia el otro lado. Y cuando yo vi eso, por supuesto dije, bueno, me voy, pero me di cuenta que ella cruzaba en dirección a un cementerio que hay ahí, pegadito a la ruta. Me quedé como paralizado por un momento, muy asustado, hasta que la vi perderse allí dentro. Me subí en el auto y bajé los vidrios de la ventanilla y me fui lo más rápido que pude del lugar. Me persinaba, cada 2x3 me persinaba, hasta que llegué a la banda y ya no me había pasado, no había sucedido nada, no había vuelto a escuchar absolutamente nada y me quedé más tranquilo. Pero no saben con el miedo que llegué hasta mi casa, que cuando me bajé del auto o cuando me quise bajar me caí porque no me respondían las piernas. Fue una cosa increíble. Entonces comencé a llamar para que me ayudaran. Vino mi hermano, asustado me preguntaba qué es lo que me había sucedido y le conté también a mi viejo. Bueno, todo lo que pudieron decirme eran solamente opiniones, ¿no? Ellos o cosas que ellos suponían. ¿Por qué una monja, digamos, justamente, ¿no? Y mi papá me decía, y estará purgando algunas faltas seguramente. No he sabido de otra persona, no he escuchado de otra persona que haya sufrido este tipo de apariciones, ¿no? De que haya visto también a esta monja allí en el cementerio, pero sí de mucha gente que me contó de apariciones en aquella zona. Me pareció tan similar, tan parecido a lo de la historia de Nacho, que quería compartirlo con ustedes. A lo palpable, a lo visible, es decir, esa gente, quizá como usted, exige ver para creer. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tengo dos historias, que son dos historias cortas que quería compartir con ustedes en este momento.
que tienen que ver con apariciones también, por supuesto, ¿no? Un par de mensajes nada más y vamos con esas historias. Escriban al 155 95 17 45. Soy Leandro, estamos con un grupo de amigos escuchando tu programa. Manda un saludo a Martín, Leo, Vale, Agos y el famoso Mocho. Dice, siempre te escuchamos. Muchísimas gracias. Saludo grande para todos. ¿No, Sergio? Buenísimo el programa. Dice, ya te voy a mandar mi historia, que me sucedió hace tiempo. Soy José de Alderetes. Un abrazo enorme. Gracias por estar allí. Sergio, muy bueno tu programa, me encanta. Quiero saludar a mi mamá que me acompaña a escucharte y a mi hermano Aníbal, ya que soy miedosa. Seguí así, beso, soy Rocío. Beso grande para vos, Rocío, y para toda tu familia también. Gracias por estar con nosotros. Sergio, soy Ricardo, un guardián más. Te escucho siempre. Saludos para mi hija Karen, que es fanática de ustedes también. Muy bueno el programa. Contaba más historias del Cementerio del Norte. Saludos y sigan así. Adelante. Muchísimas gracias, guardián. Muy buenas noches. Soy Gonzalo de Capital. Desde hace mucho que los sigo, pero nunca les escribía. Me gusta escuchar las historias, muy lindo. Saludos para ustedes y para vos también. Gracias por escribirnos. Sergio, soy Gabriel de Alderetes. Está muy buena la radio. Saludos para Kay y del barrio La Colcha. Dice, bueno, un abrazo enorme para ella, para ustedes también. Sergio, un saludo para Jessy y para Rocío del barrio Seoc 3. Muy buena la radio. Lo seguimos todos los miércoles. Conta historias del Cementerio del Norte, si puede ser. Claro que sí. Nunca, ellos escucharon como cuando bufa un animal, dice, ¿no? Cuando resopla. No saben, alguna vaca, un toro, algún animal. Ellos suponían que era algún ternero, ¿no? Que lo escucharon resoplar y cuando se dieron vuelta, vieron justamente a ese ternero y que cuando resoplaba le salía vapor, ¿no? Porque es bueno, típico en el invierno, vieron que parece que nos sale el humito que decimos nosotros, el vapor, ¿no? Por la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces la mamá le dice a Micaela, le dice, Mica, hacete para el costado porque viene ese ternero por el camino. Y ella, bueno, no pensaba que le podía hacer algo, ¿no? Acostumbrados a vivir convivir con esos animales. Ellos mismos tenían algunos en su casa. Pero dice que comenzaron a sentir, cuando más se acercaba, como que les temblaba el piso. Y aquello les llamó la atención, porque la mamá en un momento pensó que podía ser un temblor, pero le pareció realmente extraño, ¿no? Porque a medida que se acercaba lo sentía más fuerte, ¿no? Y cuando ella se da vuelta, la mamá se da vuelta primero, le dice a Micaela, Mica, no te des vuelta, y la agarra y la abraza. Pero sigue caminando, abrazándola, pegándola a su cuerpo, muy cerquita. Y aquel ternero que ellos suponían pasan por el lado de ellos, y la mamá le tapa la cara a ella. Mica la pone el rostro suyo sobre el hombro, ¿no? Pero ella se suelta y mira y ve exactamente lo mismo que la madre, ¿no? Era un perro muy grande que arrastraba un pedazo de cadena que no hacía demasiado ruido. Había mucho polvo en la calle y una cadena corta, según ella misma dice, pero aquel animal iba envuelto como en un vapor, ¿no? Como si su cuerpo estuviera muy caliente, y seguido a eso ellos comenzaron a escuchar un zumbido, y Mica alcanzó a ver con su mamá que eran miles de moscas que lo seguían. Y su mamá le dijo, ay, hija, quédate tranquila, por favor, y rezá. Mica ya se había dado cuenta de qué se trataba. Ellas habían visto al perro familiar, según ella misma cuenta, y su mamá. Le faltaba una cuadra para llegar a la ruta, pero se quedaron paradas con la intención de volverse a la casa, ¿no? Cuando se dieron vuelta y la mamá le dijo, vamos rápido, sintieron otra vez los pasos, ¿no?, de este animal que se acercaba en dirección a ellas. Y la mamá le insistió nuevamente a Mica, reza en voz alta, y ella se persinaba y rezaba también, y dice que otra vez pasó por el lado de ellas, por el camino, y la vieron hasta que se perdió. Escuchaban también el zumbido de aquel enjambre, ¿no?
de moscas, y en un momento comenzaron a escuchar los aullidos de los perros de ahí, de las casas que ellos conocían. Desde allí hasta su casa habían 300 metros tal vez, y no había más que 2 casas. Entonces, cuando vieron desaparecer al animal, la mamá de Mica comenzó a gritarle a don Ledesma, don Ledesma, don Ledesma, comenzó a gritar muy fuerte, y hasta que este señor, que era la casa más cercana, que estaba ahí a unos 50 metros donde estaban ellos, salió corriendo por el camino y se quedó parado en un momento y le dijo: apúrense. Y ellas se metieron en la casa de don Ledesma, y cuando estaban en el patio, los perros comenzaron a aullar, y los 3 se dieron vuelta y vieron pasar nuevamente al familiar, que fue como si se echara en el piso, se echó en el piso y lo perdieron de vista. ¿Sí? Este señor Ledesma las hizo entrar a su casa, allí estaba su mujer, sus hijas que dormían todavía, y les dijo: quédense acá con nosotros. Y ahí dentro de la casa se pusieron a rezar mientras escuchaban fuera, ¿no?, el aullido de los perros. Cuando ya amaneció, pasadas las 7:30 de la mañana, cuando ya estaba clarito, salieron. El señor con su esposa lo acompañaron hasta afuera, miraron, no había nada, y ellas volvieron hacia su casa. En ese camino, en esos 200 metros que habían hasta la casa, se dieron con por lo menos 4 o 5 perros muertos y completamente secos, tirados en el camino. Cuando iban llegando a su casa, se cruzaron con otro vecino, que le dijo a la mamá de Mica, a doña Norma, le dijo: doña Norma, anoche, bueno, a la madrugada, ¿sí?, estuvo el maligno, ¿no? Y ella le dijo: yo lo vi. Bueno, le contó que había visto al familiar que se había quedado en la casa de Ledesma, don Ledesma. Y dicen que desde entonces, desde ese día, y durante aproximadamente 3 meses, ellos, los vecinos de esa calle en particular, escuchaban los aullidos durante la noche y no querían salir. Algunos de ellos aseguran que vieron también al familiar que vagaba por allí, por el lugar. Hasta que a los 3 meses aproximadamente, una noche, después de escuchar los aullidos de este perro, de los perros en general, dicen que uno de los campos que estaba al frente de la casa de ellos comenzó a incendiarse, ¿no? La paja que estaba seca, los pastos, un árbol incluso, comenzó a incendiarse, y nunca nadie supo cuál era la razón. Fue un incendio importante, aunque no afectó a ninguna vivienda, pero se quemaron muchas hectáreas, ¿no?, de ahí, del campo, y la gente del lugar decía que había pasado el maligno con el familiar y que por eso había sucedido aquello. La cuestión es que luego de los incendios, de todos esos incendios, había un árbol muy grande allí, que tenía muchos años, y algunos de los vecinos encontraron en ese árbol, que estaba medio ahuecado el tronco, los despachos dentro de ese tronco hueco, algunos consumidos, quemados. Dicen que habían huesos que seguramente serían de animales, plumas, muchas velas derretidas completamente, y algunas otras cosas que estaban quemadas, ¿no? Algunas brujas que seguramente andaban haciendo sus travesuras, dicen por acá, sus trabajos, ¿no? Después de esos 3 meses de ese incendio, ellos lograron llevar un sacerdote que, como en procesión por esa calle, fueron rezando, y él iba bendiciendo por supuesto con sus oraciones y con agua bendita todo el lugar, y después de eso no volvió a ocurrir. Pero los vecinos de la zona aseguran, ¿no?, que no solo el familiar, sino que el maligno había pasado en esos días por aquel lugar. Bueno, voy a mandarle, hacia la última parte del programa vamos a mandar, por supuesto, ustedes saben, esa historia que nos piden que repitamos, que es grabada. Hoy hemos elegido alguna de ellas, así que espero que les gusten las seleccionadas. Seguramente vamos a ir hasta un poco más de las 12 de la noche, así que los invito a quedarse a todos también, ¿no? Y a escribir al 155 95 17 45. Un cariño grande para toda la gente que nos está escribiendo, y ojalá que tengan
una Pascua, una Pascua en familia, una Pascua de resurrección en su familia, y que podamos nosotros también imitar un poco, ¿no? Esa pasión de nuestro Señor, y de cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar en nosotros primero, para poder así también mejorar nuestro entorno, nuestra familia, nuestra sociedad, que podamos renacer desde el amor, ¿sí? Y dejar de lado tanto odio que hay en nuestra sociedad. Así que, bueno, una feliz Pascua para todos, por supuesto, y un cariño enorme, ¿sí? Saludos que dicen: hola, soy de Buenos Aires, la radio está buenísima, mandá saludos a mis primos que los amo, a Yelén, Yamila, Ismael y Banda, ¿no? Dice, y a mis tíos Lorena y Cristian de Barrio La Merced, un saludo enorme y gracias para vos. Podría salir un saludo para a Pasa, que está escuchando la radio en Güemes, en Salta. Claro que sí, un saludo grande para toda la gente que nos escucha a través de internet, a la gente que nos escucha en distintos lugares. Buenas noches, Sergio, soy Agustín Díaz, te escucho con mi hermano desde Los Gutiérrez. Estábamos esperándolos ansiosos. Muy bien, un cariño enorme, ¿sí? Guardianes, la radio dice muy buena, podés mandar un saludo a mis hijos Dylan, mi hermana Belén y a mi sobrino Benja, que siempre te escuchamos. Soy Luciana, muy bien, saludos para ustedes, un saludo más. Hola, soy Paula, estamos escuchando con mi novio la radio, un cariño grande, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escriben al 155 95 17 45, que es nuestra vía de comunicación, ¿no? Jessy de Alderete también. Noche aproximadamente, y cuando él entró al baño, dice que escuchaba que alguien tiraba piedras al pozo, piedras o algo. Él escuchaba el sonido del agua en el pozo. Se quedó pensando por un minuto qué podría ser, pero se dio vuelta inmediatamente, salió al patio para ir a acostarse, y dice que en la oscuridad de aquel patio, ya cercano a la medianoche, vio desplazarse una sombra en dirección a unos pastizales que hay, que estaban muy cerca de la casa. Por supuesto que se asustó, pero no vio más que eso, así que apuró un poco el paso para entrar a la casa y se quedó allí acostado aquella noche. A los minutos de haberse acostado, escuchaba muy claramente que alguien golpeaba. Había un viejo espaldar de cama que estaba apoyado contra la pared apenas uno salía de la casa, un viejo espaldar de fundición realmente muy pesado, al que él le había llamado la atención cuando llegó al lugar, y sentía esa noche como si alguien golpeara aquel espaldar con un palo, con algo parecido. Estuvo muy intranquilo, muy inquieto esa noche. Pero esto duró apenas unos minutos y volvió a hacerse un silencio en el cual él podía escuchar los sonidos, ¿no?, propios de la noche, pero se durmió. Días después, como aproximadamente a los 10 días de estar por allí, una noche de martes, cuando recién había oscurecido, salió al patio a guardar algunas cosas que tenía. Él había dejado sobre una silla una camisa y un pantalón que había lavado, y se dirigió al pozo para sacar agua, para tener, por supuesto, durante la noche. Y cuando iba caminando hacia el pozo, levantó la mirada y vio a alguien parado en medio del patio, y algo muy extraño. Era como si estuviera parada sobre unas brasas. Él veía la vislumbre en sus pies, y eso, por supuesto, iluminaba